Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Hola, queridos amigos. Comenzamos nuestro webinar semanal. Como siempre, con nosotros está el doctor Michael Leitman. Hola. También Alexander Kaslov, Boris Beloselskovsky, yo, Semyon Benoncourt. Hoy día tenemos actividad en Facebook, Instagram. Se puede hacer preguntas en italiano, español, alemán. Por favor, hagan preguntas y Rav Leitman les contestará. El tema es de hoy. ¿Qué es lo que tengo que cambiar en mí y en el mundo para salir de la crisis? Hoy día hicimos una transmisión en directo en MacTV y hablamos con Lita, con Francia, con España, y las personas comienzan a salir a las calles. Poco a poco se empieza a llenar de gente, como si saliéramos de la crisis. Entonces la pregunta es, a pesar de todo, ¿qué es lo que tenemos que cambiar en nosotros mismos para salir de la crisis? La salida afuera, salir de la casa y salir de la crisis. Doctor Leitman. Yo me imagino que no, yo creo que la salida de la crisis es cuando de verdad entendemos qué es la crisis. ¿Qué quiere decir estar en crisis? ¿Qué quiere decir salir de esto y encontrarnos fuera de la crisis? Aún no entendemos, no conocemos, aún no entendemos qué nos pasó. No entendemos la naturaleza de este virus, cómo liberarnos de él de una forma completa, si tiene otras formas, si va a volver. No sabemos nada y por eso es imposible decir que sabemos dónde nos encontramos, pero la persona, como siempre, está interesado en vivir en su comodidad dentro de lo posible. Y por eso no podemos permitirnos continuar estar sentados en casa. Y por eso se llama que salimos de la crisis. Pero en la práctica, lo que hacemos es escaparnos de ese encierro, pero decir que salimos, que solucionamos la crisis, no podría decir eso. Yo pienso que la crisis, tal como lo hablamos, es resultado de la presión por parte de la naturaleza sobre nosotros, que quiere vernos de una forma integral, como todas sus partes, es decir, la naturaleza inerte, vegetativa, animada, que viven de una forma armónica juntos, y la naturaleza humana, digamos, con la comparación con el egoísmo humano, como que lo que se hizo en la naturaleza es expulsar al ser humano de esto. Y la naturaleza nos muestra a través de todo tipo de expresiones como volcanes, terremotos, tsunamis, todo tipo de huracanes, nos muestra que despertamos en la naturaleza fuerzas que no son positivas, que no están equilibradas, porque no queremos ser partes integrales de la naturaleza y tenemos que ser dependientes de uno con el otro de una forma recíproca, y esto no queremos hacerlo y por eso tenemos un problema en la humanidad, y ahora llegamos a una situación en la que la naturaleza ya comienza a meternos, a perseguirnos con un palo, es decir, se despiertan todo tipo de virus que sin nuestra voluntad nos van a empujar hacia la conexión, hacia una buena relación entre nosotros y con la naturaleza, y todo esto se va a ir aclarando en el próximo tiempo hasta que entendamos cómo comportarnos correctamente. Una pregunta de Instagram. ¿La sensación de la crisis es la sensación de que el mal domina el mundo? Doctor Leitman, la sensación de la crisis son las mismas fuerzas de la naturaleza
que está obligada a llevarnos para que no se entendió la respuesta, lo siento. Vamos a leer una cita de Baal HaSulam muy relacionada con este tema sobre la persona y el resto de la naturaleza. Escribe en la primera cita, en la introducción al libro del Zohar: no hay que preguntar sobre el estado del resto de las creaciones del mundo excepto el hombre, porque el hombre es el centro de toda la creación, tal como está escrito que el resto de las criaturas no tienen una cuenta por sí mismas, sino es más que en relación a cómo pueden ser útiles para llevar a la persona a la perfección, y por lo tanto suben y bajan con él sin ser tomada en cuentas por sí misma. Digamos, la pregunta, si tenemos cosas en la naturaleza, ese tipo de crisis de la naturaleza sube y baja, ¿cuál es la relación del hombre aquí, o que el hombre está dentro de este entorno? Dr. Lightman, el hombre está en este entorno como organizador de toda esta caída. La naturaleza en sí es integral. El inerte, el vegetativo y el animado están conectados entre sí de una forma integral, de una forma armónica y perfecta. Solamente la persona transgrede el equilibrio, y y el ego tenemos que corregirlo para estar conectado con toda la naturaleza en una imagen integral y completa. Y el hecho de que nos completamos uno al otro a través del acuerdo, tanto entre nosotros como con la naturaleza inerte, vegetativa y animada, eso es lo que hace que las fuerzas de la naturaleza nos obligan a hacer. Y si escuchamos esto, no vamos a tener ningún problema y no va a haber ningún virus. Y si no lo hacemos, sino que vamos a querer solamente trabajar para nuestro ego, entonces la naturaleza con sus reacciones va a continuar despertando problemas. Y esto nos va a llevar a conectarnos entre nosotros y no aprovecharnos para el mal. Es decir, nos va a llevar a un equilibrio, pero ya a través de presiones, a través de crisis y de golpes. Pero yo realmente espero que las personas aprendan y escuchen sobre lo que dice sobre esto la sabiduría de la Kabbalah. Y que según esto nos enderezcamos. Pregunta, ¿puedo cambiar algo por mí misma? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder hacer estos cambios? Dr. Leiman, si tú quieres, vas a poder hacerlo. Para eso tenemos un método de la corrección propia como egoísta. Y este método está escrito. Se puede estudiar en diferentes cursos, puedes entrar en nuestros archivos, puedes saber todo lo que está escrito sobre esto. Elige lo que tú quieras, búscate un grupo de amigos, un grupo para estudiar, etcétera. Adelante. Pregunta. Yuri por Facebook pregunta. Digamos, Dr. Leitman, la naturaleza es un sistema rígido. De sus partes inerte, vegetativo, animado y hablante, y todos están en equilibrio dinámico, en algún tipo de equilibrio dinámico. Si este equilibrio, a través de nuestra influencia egoísta, lo transgredimos en relación a esto, la naturaleza reacciona de una forma como opuesta, como un yo-yo, y eso es lo que experimentamos ahora con este virus del corona. Todo esto nos va a obligar a estar conectados de una forma integral, porque existimos en una situación que se llama la última generación. Nos referimos a la última generación egoísta, en la cual el egoísmo concluye. Y
y esto es lo que tenemos que corregir, y por eso la naturaleza nos influye. Y digamos, si tú presionas un poco, la persona está dispuesta a hacer lo necesario, y de esta forma la naturaleza nos va a obligar a ser buenos adultos, y lo principal, ser buenos uno hacia el otro como partes buenas de la naturaleza. Pregunta. Entonces, ¿todos los sufrimientos son de la naturaleza, doctor Lightman? Por supuesto, todos los sufrimientos es porque tú transgredes la integralidad de la naturaleza. Tú transgredes el equilibrio que hay en la naturaleza, y solamente el procesamiento de esto y de que reconocer que todo esto pasa por tu culpa, es por eso que tú lo sientes como un dolor, como problemas, etcétera. Maxim de Severostop pregunta, ¿qué podemos hacer si quiero explicar y mostrar a las personas que están en una mentira, que se mienten, que le mienten los medios de comunicación, etcétera, y que las personas no están interesadas, están dispuestos a tomar su posición, etcétera? Doctor Lightman, tú lo que tienes que hacer es entender que hay un límite, que más allá de este límite ya no podemos soportar, y vamos a comenzar a correr y buscar algún tipo de solución, porque si me duele yo puedo decir, ay, pero si realmente duele, entonces voy a comenzar a buscar la cura. Todo tipo de medios para que esto baje, el dolor baje. Y si esto también toca a mis hijos o a mi familia, a las personas que me rodean, al país, al mundo, entonces aquí todos ya vamos a tener que cooperar. Nosotros somos lo que sentimos el dolor, alegría, etcétera, y por eso es fácil manejarnos según esto. Tenemos pregunta de Mac 1 en directo, por favor. ¿Qué quiere decir estar entregado al Creador? Doctor Lightman, estar entregado al Creador, Boré es la fuerza, el sistema general de la naturaleza integral cerrado que se encuentra en un equilibrio dinámico infinito. Toda la naturaleza completa se llama Boré. Estar entregado al Creador quiere decir apoyar a este equilibrio, apoyar, digamos, es posible decir apoyar esta homeostasis, apoyar el equilibrio de la naturaleza para que la línea derecha y la línea izquierda, digamos, el egoísmo y el altruismo, las cualidades buenas y malas, para que todas estén equilibradas de forma tal que toda la naturaleza pueda existir de una forma armónica y desarrollarse con la completitud y la integración de todas sus partes. Pregunta. Mac 1 tiene otra pregunta. Да, Елена Якимова спрашивает, если я хочу быть в интегральной связи, y Elena pregunta, si quiero estar en una conexión integral y entiendo que soy egoísta, ¿qué es lo que puedo hacer sola? Doctor Leiman, todos son egoístas y se van a reunir y van a comenzar a estudiar cómo ayudarse uno al otro de forma que puedan complementarse el uno al otro, y de pronto van a ver cómo tú y también la naturaleza que está a tu alrededor se va a volver algo bueno. Todas estas cosas son rápidas de corregir. Solamente hay que escuchar y querer. Pregunta. Здравствуйте, вопрос от Алексея. Почему человек не понимает, что краток его век? Una pregunta de Alexei. ¿Por qué la persona no entiende que necesita controlarse? Creo que dijo. Es adrede para que nosotros podamos existir de una forma correcta y no simplemente estar encerrados o deprimidos. Si todo el tiempo pensamos sobre el tema de la muerte, entonces es preferible morir que vivir de esta manera. Otra pregunta de Ludmila.
как помочь им стать ближе к ¿Cómo природе. puedo explicarle a mis nietos que hay que cambiar? ¿Cómo ayudarlos? Doctor Leitman, tal como digo, ¿hasta qué punto la naturaleza es integral y que nos lleva a la concordancia completa con él? Entonces no nos queda más que hacer, porque somos parte de este sistema, parte de la naturaleza, y por eso tenemos que aceptar y recibir esto como ejemplo y ser como ella, incluirnos en ella de una forma integral. Tenemos que explicar que solamente de esta manera podemos llegar a un estado en que estemos bien. Simplemente vamos a estar bien de esto. Чтобы получать и отдавать. Должно быть Igor de чрезмерного, Odessa только pregunta. эгоизма. ¿Nosotros existimos para recibir y dar? ¿Se necesita algún tipo de medida o qué? Doctor Leitman, por supuesto que el egoísmo no va a ir a ninguna parte, lo vamos a usar, lo usamos. Tanto el otorgamiento como la recepción tienen que estar en equilibrio, pero solamente entonces va a haber un equilibrio dinámico en el sistema. Tanto recibir como otorgar tiene que haber uno al otro. Una parte recibe y una parte otorga, así como entre las personas, en la sociedad y en todo el sistema. Y esto es lo que tenemos que aprender. Если эгоизм это плохо, Otra pregunta de Sasha. как вы считаете, не эгоист ли творец? Ведь в Торе написано, что Si el ego es algo malo y tenemos que eliminarlo, ¿usted piensa que Boré es egoísta porque está dicho que tenemos que sacrificar por él lo mejor? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar con esto? Doctor Leitman, no me gustan tanto estas expresiones, digamos que están escritas o digamos en la Torah o no sé de dónde lo toman, porque todo es así. Es como adaptado y todos estos dichos se han sido cambiados. Yo te puedo mostrar la fuente y vas a ver que realmente no es el mismo sentido tal como tú lo transmites. Incluso si tú no entiendes que estás cambiando esto, por eso, de forma concreta, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres preguntar? Nosotros tenemos que aprender a trabajar con el ego. No va a desaparecer, no va a ninguna parte. Simplemente tenemos que equilibrarlo de la forma correcta con nuestras buenas acciones. Y él tampoco es malo, sino que está dado por la naturaleza. Solamente tenemos que aprender cómo trabajar con él. En el mundo que nos rodea hay menos, hay plus. Hay cosas negativas y positivas, malas, buenas. Necesitamos usar todo. No hay algo por sí mismo que sea malo o algo por sí mismo que sea bueno, sino que el equilibrio entre el bien y el mal, entre comillas, entre lo positivo y lo negativo, es lo que nos da el efecto positivo. Проверим сейчас обещанное. Вот Италия. Попробуйте задать ваш вопрос, мы попробуем его перевести. Tenemos a Italia. Italia, traten de hacer la pregunta y vamos a tratar de traducirla. Добрый день, доктор Лайтман. Вопрос из Мадалины из Рима. Shalom, doctor Leitman. Soy Marlena de Roma. ¿Cómo podemos liberarnos de nuestras inclinaciones internas y usar esto para el bien? Doctor Leitman, yo creo que es nuestra primera función cuando comenzamos a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, y es cómo podemos subir todas las emociones, expresarlas, aprenderlas y después hacer para usarlas correctamente. Es lo que aprendemos en los cursos. ¿Se puede hacer otra pregunta? Si no conozco mis limitaciones, ¿cómo puedo corregirme y avanzar? Doctor Leitman, para esto debe estar conectada con los demás, con amigas, con personas similares. Y entonces entre ustedes van a poder determinar límites en las cuales van a poder hacer el bien una al otro y van a poder hacer intentos de apagar el mal interno que tienen. Muchas gracias, dice la amiga. ¿Se puede hacer otra pregunta de Gracia de Italia? ¿Cómo aumentar nuestro ego de forma que ya sintamos que recibimos un premio?
Doctor Leitman, eso va a llegar a ti, todo va a llegar, no te preocupes. De forma que no hay que preocuparse, todo se va a descubrir. Solamente continúa existiendo junto con nosotros y vamos a aprender esto. Hay una serie de preguntas en relación a la naturaleza. Una pregunta de Peter. Sí, la naturaleza puede ser, puede tener así algún, tratar de jugar con nosotros, etcétera. Doctor Leitman, eso está en nosotros. El resto de la naturaleza es un sistema mecánico, es un sistema equilibrado de una forma absoluta y dentro de este sistema nosotros existimos. Y nosotros con nuestras acciones sacamos este sistema del equilibrio y la naturaleza reacciona y influye sobre nosotros para poder llevarnos al equilibrio. Y eso es lo que tenemos que estudiar, aprender. No cómo salir del equilibrio, sino cómo añadir el grado de equilibrio en la naturaleza. Y entonces vamos a subir y subir más allá hacia estados mejores. Pregunta. En relación a esto, una pregunta de Peter. ¿Qué quiere decir equilibrio y armonía? Usted habla mucho de esto, doctor Leitman. La armonía y el equilibrio es cuando existimos dentro de nuestro ego, entre la fuerza positiva y negativa de la naturaleza, y que obligamos a estas dos fuerzas desde nosotros, a través de nosotros. Entonces, resulta que incluye dentro de mí tanto la fuerza negativa como positiva de la naturaleza, y yo la siento completa y paso a dominarlo. Pregunta, si yo equilibrio estas dos fuerzas, doctor Leitman, sí, solamente cuando yo equilibrio estas fuerzas. Pregunta, ¿hasta cuánto es importante llegar al conocimiento y sentir la razón y la fuente, el origen superior el origen de los dolores y sufrimientos? Doctor Leitman, la persona que va hacia adelante de la forma correcta así actúa y que todo resulta de la forma óptima. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo usar de la forma más óptima todas las fuerzas de la naturaleza. Pregunta, ¿Boré es un sistema limitado porque es un sistema cerrado? Doctor Leitman, la naturaleza y el creador es lo mismo. Es un sistema cerrado y limitado, sí, que se siente dentro de nuestro egoísmo, dentro de nuestro deseo. Pregunta, es decir, la persona, a pesar de todo, es el que delimita la naturaleza del creador. Doctor Leitman, sí, si yo crezco con esto, voy a darle a la naturaleza lugar para que crezca y se exprese a sí mismo más y más. ¿Hasta qué medida? Eso lo vamos a ver más adelante. Como principio está el Ein Sof hasta el infinito, pero se siente como un límite, digamos, es una definición que se niega, digamos, a sí misma. Pregunta. Ok, tenemos otra pregunta de Mac 1. ¿Qué es el menos y qué es el positivo en la crisis? ¿Es en la crisis en sí o nuestra relación? Doctor Leitman, todo es correcto. Ustedes lo dicen mejor que yo. Lo más importante dentro de la crisis es que lo entendamos y de qué manera podamos reaccionar correctamente a esto para que nos ayude a subir. Tal como dije antes, la crisis, la traducción de crisis en hebreo es como el nacimiento, es como cuando la mujer da a luz a una nueva persona. Ese lugar en el cual da lugar, hay un lugar especial así, en el cual ella está acostada y está en el parto. A ese lugar se le llama crisis, mashber en hebreo.
Así que en la práctica la crisis es el nacimiento de lo nuevo. El sentido interno de la crisis es el nacimiento de lo nuevo, salvo que nosotros aún no entendemos ni sentimos esto, pero estoy seguro de que lo vamos a entender. Vamos a ver cómo frente a nuestros ojos nace una nueva humanidad conectada dentro de sí de forma integral, que ya entiende más, que entiende que tiene que vivir bajo leyes diferentes y no como antes. Pregunta. Las naciones del mundo son como niños pequeños. ¿Qué exigir de ellos? Doctor Lightman, que escuchen, que reciban de la forma correcta este sistema de relación correcta consigo mismo y con la naturaleza. El ama a tu prójimo como a ti mismo. La inclusión recíproca absoluta entre todas las personas del mundo. Así está dicho. Que transformarlo, todo está dicho. Transformar no se entiende. Yo espero que lleguemos a esto, al menos según la sabiduría de la Kabbalah. Vivimos en una etapa que nos va a obligar a acercarnos unos a los otros y crear la sociedad correcta. Pregunta. Shalom. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer una persona para no esperar los próximos golpes e ir por el buen camino? Doctor Lightman, estudiar, estar conectado de forma máxima e integral con un grupo pequeño, al menos un pequeño grupo, porque con todo el mundo va a ser difícil, pero con un grupo pequeño de personas, estar conectado de una forma máxima. Y de esta manera tú ya vas a evitar los golpes y a continuación ya vas a tratar de despertar esta conexión integral a todo lo posible, y con esto vas a avanzar más y más hacia arriba con todas las personas que atraes hacia esto. Pregunta. Durante la corrección del ego, ¿hay que corregir la humanidad completa o que es algún tipo de masa crítica? Doctor Lightman, en realidad sí hay una masa crítica, lo que se denomina, y también está toda la humanidad. Estudiamos esto con ustedes, de la estructura del alma. Hay Rosh, Toj y Sof. Lo más importante para nosotros es corregir el Rosh, que la traducción al español es cabeza, y después el Toj del Parsuf. Y el Sof ya es menos importante, va a ser corregido después. Entonces hay diferencia en cuanto y cómo corregir, eso lo vamos a aprender. Pregunta. A fin de cuentas, después de que este virus nos obligue a conectarnos, ¿vamos a necesitar algún tipo de método de corrección o suficiente que nos conectemos bajo los golpes? Doctor Lightman, no, tenemos que aprender mucho dentro de este método de conexión. Y entonces simplemente vamos a ver cómo, digamos, podemos subir en nuestro entendimiento, en nuestras sensaciones, en la seguridad de nosotros, en el mundo, etcétera. Es una perspectiva tan emocionante, tan maravillosa que hay que continuar con esto. Pregunta. Ok, vamos a pasar a Mac 2. Preguntas. Mac 2 nos está esperando. Hoy día estamos ante un problema. Primero que nada, tenemos que corregir o que algún tipo de grupo de cabalistas pueda salvar el problema. Doctor Lightman, ¿cómo un grupo de cabalistas va a salvar la situación si el propósito de la creación es que todos los creados estén conectados de forma integral y recíproca entre sí, que todos alcancen la cualidad de conexión, el amor entre sí, uno hacia el otro, y que se transforme completamente en conexiones integrales? ¿Cómo un grupo pequeño de personas va a poder hacer esto? Un grupo pequeño de personas existe solamente para poder transmitir este método de conexión a todo el resto, usarlos como un maestro para el resto.
pero como un guía, pero en la práctica nada puede pasar sin que cada persona en el mundo se incluya dentro de este proceso. Pregunta. Después de la crisis, ¿vamos a pasar a un nuevo grado espiritual? Dr. Lightman, digamos que sí, entramos a un nuevo grado, pero aún no la hemos procesado. Hay varios grados en el camino, pero esto ya es un nuevo grado serio que estamos pasando, que tiene que enseñarnos muchas cosas. Pregunta. ¿Dónde puedo encontrar un grupo de egoístas que quieran corrección? Dr. Lightman, mira ahora todas las personas que tú ves en las pantallas, todos son tan egoístas y la mayoría están de acuerdo con esto y también están de acuerdo en pasar la corrección. Mira cuántos hay, incluso sonríen, pero son egoístas. Hay que amarlos. Por favor, pregunta. ¿El suicidio es ego o oposición al Creador? Dr. Lightman, el suicidio es un escape de la responsabilidad por los demás. Pregunta. La persona no entiende qué es lo que la naturaleza exige de él y a pesar de todo hace acciones que no son correctas. Eso, Dr. Lightman, eso puede llevar al exterminio de la mayoría de la humanidad, pero no hay que decir que todo es la naturaleza. Digamos, a ti se te ha dado la posibilidad de evitar todo esto y transformar nuestro mundo en algo hermoso y maravilloso, sin enfermedades. Ustedes no se pueden imaginar lo que puede ser. Todo se acalma, los pajaritos trinan y lo que tú haces, digamos, tú estás acostado allí disfrutando del canto de los pájaros y hay monos y osos. Pregunta. ¿Según qué señales puedo entender si estoy en el camino? Dr. Lightman, según cuánto tú te acercas a los demás. Pregunta. ¿Qué es el ego? ¿Usted puede aclarar un poco este concepto, Dr. Lightman? El ego es el amor propio, no tal que yo simplemente pienso cómo existir, sino que me amo a mí mismo por encima de lo necesario para mi existencia. Pregunta de YouTube. Sí, el Creador envía los pensamientos. ¿Qué es exactamente mi ego? Dr. Lightman, por supuesto que el Creador es el que manda los pensamientos egoístas. Él tampoco oculta esto. Él dice, yo creé el egoísmo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Y de inmediato dice, y también les di el método para poder corregirlo. Pregunta, si es necesario amar al prójimo si él es un criminal. Dr. Lightman, no tienes que amar al criminal, sino que hay que educarlo de nuevo y después amarlo. Владимир из Москвы уже давно ждет ответа. Обязательно ли понимание моих стремлений измениться? Pregunta. Sí, el entendimiento de mi anhelo por cambiar y las personas que me rodean tienen que apoyarme o es mi trabajo particular. Dr. Lightman, ese es tu trabajo particular. Ellos pueden saber de esto o no, pero es tu trabajo particular. Pregunta en relación a la incomodidad. ¿De dónde está la raíz espiritual por la comodidad? Es del mismo ego. El ego no quiere dificultad, no quiere
es una pérdida de calorías, de fuerzas. Ningún organismo vivo quiere esto. Cada organismo vivo aspira al estado de descanso, y también los objetos mecánicos aspiran hacia esto. Doctor Lightman, ¿qué va a pasar como lugares de Las Vegas o que eran lugares para recibir solamente para recibir placer material? Doctor Lightman, en principio, si yo no daño al prójimo, si yo no despierto en ellos odio, entonces todos esos juegos pueden también, digamos, los niños juegan entre sí, entonces también los adultos juegan entre sí, solamente que los adultos les interesa jugar entre sí, digamos, por dinero, para que sea más interesante. Yo puedo entender esto, pero no es una transgresión. Digamos, yo no daño a nadie de forma general. Por supuesto que podemos conectar esto con diferentes cosas, pero no hay en esto nada. Ponte una máquina así en tragaperras en tu casa y juega. Pregunta. Pregunta de Italia. Не слышно вас. Не слышно. No se escucha. Тогда перейдем к МАК-1. Ok, pasamos a Mac 1. También está Florida, que quiere hacer una pregunta. Mac 1. Margarita, Южно-Сахалинск. Я учусь на первом курсе в МАК. Как скоро я могу почувствовать Творца в группе? Yo estudio en MAC el primer semestre. ¿Cuándo voy a poder sentir al Creador en el grupo? Doctor Lightman, no importa qué curso estudias, sino hasta qué punto tú quieres adquirir este método. Entonces trata dentro de lo posible de atraerte más cercanamente hacia un grupo y junto con tus amigas, juntas, tratar de entrar en una conexión tal que pares de sentir tu ego que te separa de ellas. O al contrario, que los vas a sentir más, pero vas a sobreponerte a esto. Y de esta manera vas a avanzar a la revelación del Creador. Pregunta. A fin de cuentas, el virus nos va a obligar a conectarnos y vamos a necesitar un método de conexión o suficiente con que nos conectemos bajo los golpes. Doctor Lightman, no es suficiente porque bajo los golpes solamente al comienzo, cuando te llevan al método y después no vas a avanzar a través de los golpes porque por ti mismo vas a querer avanzar y por eso el avance sin los golpes va a ser tu avance como un estado permanente. Y no solamente esto, sino que ni siquiera bajo la influencia de los golpes, sino a través de la atracción del estado futuro, el estado bueno de tu aspiración hacia adelante. Pregunta. ¿Cómo salir de un estado de dolor? Vuélcate a la conexión hacia los demás y entonces vas a parar de sentir tu dolor personal. Es simplemente un ejercicio así. Vas a ver que es posible. Pregunta. Si la crisis es un nacimiento de lo nuevo, entonces las personas que murieron de coronavirus no entendí la pregunta. Porque todo está bajo el dominio del Creador. Doctor Lightman, en relación a aquellos que han muerto, que no han nacido, nosotros vamos a hablar sobre esto de forma separada. Es todo un sistema completo que vamos a tener que conocerlo
y ver dónde se encuentra acá el libre albedrío, por qué nacen tal tipo de personas o almas y qué pasa. Vamos a estudiar esto porque en el sistema global vamos a estudiar esto por separado. Estudiemos unas semanas y después de 3 o 4 semanas vamos a sentirnos más cómodos sobre qué es la vida antes del nacimiento, qué pasa después de la muerte, etcétera. Pregunta de Florida. Querido Rab, ¿por qué durante toda la historia los grandes cabalistas siempre fueron perseguidos de una forma muy violenta? ¿Por qué Boré no se preocupó por esto? Dr. Lightman, fue porque dijeron la verdad y llamaron al amor entre las personas y las personas no les gusta esto. Pregunta de Sochi. En el futuro van a haber personas que van a ayudar a los otros a definir cuál es el grado de necesidad básica para que no necesiten más, no pidan más. Dr. Lightman, no, eso no va a pasar nunca. La persona por sí misma va a sentir qué es lo que tiene que consumir para que de una forma óptima pueda existir y no molestar a los demás. Pregunta, al menos durante la etapa de traspaso, Dr. Lightman, en el estado ese de traspaso va a haber una relación como de madre e hijo que te van a ayudar a aclarar qué es lo que necesitas en la vida. Pregunta. Me gustaría preguntarle, Rab, después del coronavirus, avere la forza che possiamo veramente insegnare quello che noi vogliamo studiare. Come possiamo fare al di là della nostra connessione? ¿Cómo podemos, más allá de nuestra conexión? No se entendió, no hubo traducción de la pregunta. Dr. Lightman, después del virus, llevamos a cabo nuestra conexión de forma tal que este virus no llegue más. Es decir, el virus es necesario para crear un sistema nuevo de conexión entre nosotros. Sin el virus no vamos a poder hacer esto. El virus nos muestra qué conexión debemos crear entre nosotros. Ahora aún no entendemos esto, no sentimos esto y miramos al virus como una molestia, como algo malo, pero en la práctica vamos a superar esto y vamos a comenzar a trabajar con él juntos de forma en común. Él nos muestra qué es lo que tenemos que complementar en la conexión entre nosotros. Pregunta de Mac 2. ¿Cómo podemos relacionarnos correctamente con una relación negativa de mis parientes por el hecho de que estudio Kabbalah? Dr. Lightman, no hay que reaccionar a esto. Digamos, ellos no te entienden. ¿Qué puedes hacer? Tú acepta esto con amor. Si no lo entienden, no lo entienden. No hay lo que hacer. Las personas no pueden ver qué hay en esto, no sienten que les pueda ayudar en algo. Ellos piensan que tú entraste en algún tipo de secta, que tratan de llevarte a algún lugar o sacar de ti dinero, etcétera. De forma que tú debes entender y perdonar. Al contrario, expresa tu altura de alma hacia ellos y entonces van a comenzar a pensar que de verdad es esta organización que así, de esta forma hermosa, dirige a las personas que estudian en ello. Pregunta. Dé por un ejemplo de otorgamiento altruista de lo mínimo a lo máximo. Dr. Lightman.
un ejemplo de otorgamiento mínimo hasta lo máximo. ¿Cómo puedo dar un ejemplo? Porque todo depende de, digamos, si yo te doy $1, ese es el mínimo. Pero, digamos, el $10 es lo máximo. ¿Está bien? ¿Así se entiende? ¿Cómo voy a medir qué es lo mínimo o qué es lo máximo? Pregunta. ¿Quién fue la Madre Teresa? ¿No tuvo ego o era egoísta? Doctor Lightman, no la conocí. Pregunta. ¿Boré tiene quejas o preguntas hacia nosotros? Doctor Lightman, Boré no tiene preguntas porque todo lo que hay en nosotros Él lo despierta. Entonces que hay que preguntar si Él por sí mismo, Él las despierta para que nosotros le demos respuesta. Pregunta. Una pequeña parte de la humanidad entiende el sentido de la crisis que llega y el resto no lo reconocen. Entonces, ¿cómo puedo transmitir al mundo la necesidad para que todo el mundo se corrija? Doctor Lightman, ese es tu trabajo y eso es lo que tú tienes que realizar. ¿Y qué es lo que vas a hacer para esto? No lo sé. Trata todo lo posible. Pregunta. Caterina de Moscú pregunta. Si todo va a tener éxito, entonces ¿a dónde la persona se va a desarrollar? Va a estar todo muy aburrido. Doctor Lightman, entiendo que puede ser aburrido cuando todo está limpio, bueno, y que no hay ningún tipo de suciedad, ningún conflicto. Que no identificamos el bien sobre el fondo de todo lo que daña. Yo entiendo, pero no te preocupes. Yo ahora no puedo explicar esto, pero siempre vas a tener la posibilidad de construir el bien por sobre el mal. Y cuando termines con todo el mal, va a ser todo tan bueno que vas a descubrir la integridad, la plenitud. Yo ahora no puedo explicar esto. Vamos a aprender a estudiar esto y lo vas a poder sentir. Tienes razón cuando dices que para poder sentir lo positivo hay que sentir lo negativo y esos dos estados tienen que apoyar uno al otro, una completitud recíproca. Así tiene que ser, es cierto. Pregunta. Queremos dirigirnos a YouTube y a Facebook y nos preguntan lo siguiente. Lo que usted dice no es tan simple de entender. ¿Qué podemos hacer? Doctor Lightman, escuchar varias veces. Tenemos cantidad muy grande de conversaciones de todo tipo. Toma consejos con los profesores de Mac Online, que es lo más adecuado. Toma varias conversaciones o clases y pásalas, absorbe esto y vas a ver hasta qué punto vas a avanzar. Pregunta. Otra pregunta de Facebook. Egoísta de nuestros días, ¿en qué se diferencia, Doctor Lightman? Digamos, el egoísta, la diferencia entre el egoísta moderno y el egoísta común es que sabe cómo usar correctamente su ego. Pregunta, ¿cómo determinar cuál es la razón por la cual estoy enfermo? ¿Cómo poder hacer para cambiar? Doctor Lightman, por supuesto que no hay algo en nosotros que no tenga una razón para su aparición. Por eso busca esta razón, esta causa. Como principio siempre se encuentra en la mala relación tuya hacia el prójimo. Corrige tu relación con el prójimo y vas a ver hasta qué punto vas a estar bien y te vas a curar. Pregunta, ¿cómo sabemos qué es lo que piensa Boré? Doctor Lightman, Boré piensa sobre cómo hacer el bien a todos. Pregunta de Facebook.
Sabemos que no todas las personas tienen la sensación de reconocimiento a sí mismo. Doctor Leitman, la persona tiene 1000 pensamientos en cada momento, entonces va a tener pensamientos correctos. Todo depende de a qué entorno él entra. Por eso debemos organizar un entorno correcto y entonces va a tener pensamientos correctos y más rápidamente vamos a avanzar. De una forma rápida vamos a avanzar, todo depende del entorno. Pregunta. ¿Qué es el grupo? Es algo como, doctor Leitman, el grupo es el mismo barco que te lleva en el mar de la vida. Pregunta. Hola. Sí, hay que perdonar siempre a los egoístas. A lo mejor es una señal de que debemos continuar. Doctor Leitman, no hay que perdonar a nadie, no hay que perdonar. Eso no lleva a ninguna parte. Lo que debemos hacer es enseñarnos y mostrar ejemplo a los demás cómo ser mejores. Es aprender nosotros mismos. Pregunta. ¿Cómo salir del ego de la zona de confort? Doctor Leitman. ¿Cómo salir de la zona de confort? Sí, acá tenemos un problema. Hay que tratar, a pesar de todo, de buscar un tal entorno, de encontrar un entorno en el que todo el tiempo te despierte, que te preocupe, que tú veas esto y que sientas que estás atrasada. Pregunta. Таня Боровая из YouTube спрашивает. Каждому выдана Творцом индивидуальная порция эгоизма, которую... Cada uno de nosotros se le ha dado una porción de ego que tiene que corregir. Doctor Leitman, sí, por supuesto. Cada uno tiene su ego individual y además de esto debemos corregirlo hacia la conexión con el resto de los egoístas. Pregunta. ¿Cuál es el resultado final del desarrollo? Doctor Leitman, que todos vamos a estar conectados en conexiones de amor y que todos van a sentirse lo máximamente confortable y cómodos. Pregunta de Latín 4. Latín 4. No se escucha. No se escucha. A lo mejor podemos tratar con las mujeres de Italia. Una pregunta de Alexander de Italia. Entendí que el tipo de vida que vivimos hasta ahora esa es la razón de nuestros sufrimientos. Entonces, es correctamente si yo comienzo digamos, si yo me caso, tengo una familia, me voy a sentar en la casa, me voy a preocupar por la mujer y los niños. Doctor Leitman, como principio eso es algo bueno, pero nadie te obliga a que no estudies o trabajes, pero por supuesto que la misión de cada persona es formar una familia y desarrollarse y además tanto en la forma personal, también en la realización propia, en tu profesión, etcétera. Muchas gracias, doctor Leitman. Gracias. Yo tengo un amor recíproco con ellas. Vamos a tratar con Latín 4. Hola, Rab, buenas tardes. Rab, las personas solamente están esperando que pase la crisis, que el gobierno abra las puertas. ¿Podemos hacer algo para evitar la próxima pandemia?
Перевод. Да, все люди только ожидают, что кризис закончится, откроются все двери. Как нам предотвратить следующую и другую эпидемию? Если мы Doctor Lightman, вести себя si nosotros nos comportamos entre nosotros de la forma correcta en base a lo que pasó en el pasado, digamos, si aspiramos a relaciones más cercanas, cálidas, de ayuda recíproca, entonces vamos a evitar la próxima crisis y si no, entonces ya ahora comenzamos a entrar en esto. Pregunta de Bulgaria. Болгария. Привет. Вопрос из Фейсбука от Геохан Йоскам. Es una pregunta de Facebook. После, когда ¿Por qué уже взрослые, los niños, они después de que crecen, нами как родители, что мы не идеальные родители? Почему постоянно они no están contentos con los padres y piensan que no somos perfectos? ¿Por qué no están contentos? ¿Es el ego, Dr. Lightman? Es porque nosotros lo criamos como egoístas y por eso no están contentos de sus padres, porque son egoístas. Y también yo tampoco estuve contento con mis padres, exigía de ellos más y más, hasta que por mí mismo me transformé en padre y vi lo mismo con mis hijos. ¿Qué podemos hacer? пока мир не справится, так оно все и будет. Hasta que el mundo se corrija, así va a continuar, así va a ser. Давайте по вопросу. Мак 1 вопрос и Мак 2 вопрос. Давайте. Pregunta de Mac 1 y Mac 2, cada uno una pregunta. Анжелика Харьков, когда человек поднимается над эгоизмом, он видит Pregunta, cuando la persona se eleva por encima del ego, ¿ve que no hay ego? Dr. Lightman, ¿por qué no hay? Sí, él sí ve el ego y ve cómo se eleva por encima del ego, porque sin el ego es imposible. El ego no va a ir a ninguna parte, no va a desaparecer, sino que simplemente lo equilibramos con la fuerza positiva de la naturaleza, con Boré. Boré creó la fuerza opuesta, el egoísmo, que es completamente igual, pero es opuesto. Y para poder equilibrar el egoísmo, nosotros debemos revelar y atraer al Creador. Y entonces va a existir de forma tal un equilibrio entre el ego y el Creador. Y nos vamos a sentir maravillosos. Vamos a ver el mundo desde el inicio hasta el final. Todo va a ser entendido y todo va a estar bien y equilibrado. Mac 2. Вопрос от Людмилы Мак из 2. Краснодара. Давай. Вопрос от Людмилы из Краснодара. Что мы можем отдавать ближнему? Отдавать ближнему ¿Qué podemos, cómo podemos influenciar a los cercanos nuestros? Dr. Lightman, lo único que podemos hacer es ayudarlo a entrar en una conexión con el Creador. Solamente en esto. Yo veo que no hay más. La última pregunta. А я не перестал. ¿Cómo? Вы что? Я не перестал. У меня еще много исследований. ¿Cómo entendí que paré de ser egoísta, Dr. Lightman? No, no he parado de ser egoísta. Hay mucho ego que aún tengo que corregir. Yo aún no soy un justo completo, pero tampoco soy un malvado completo. De alguna manera estoy como en la mitad. Pregunta de Facebook. ¿Qué hacer con la sensación de culpa? Dr. Lightman, para de comerte a ti mismo porque no hay ninguna culpa detrás de ti. Solamente el Creador es culpable de haber creado el egoísmo y si usamos el ego de forma correcta, sobre esto le vamos a agradecer mucho. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos desea para la semana, Dr. Lightman? Mis deseos es que entiendan cómo relacionarse correctamente con el virus, con el corona, con la crisis, de forma que entiendan que en la práctica estamos aquí
en un grado histórico muy especial, y solamente si comenzamos a acercarnos el uno al otro, entonces vamos a sobreponer la crisis, porque si no va a volver de nuevo a nosotros. Tratemos en el entorno de nuestro grupo de estar conectados todo el tiempo uno al otro, recibir apoyo uno del otro, y entonces esta crisis no nos va a tocar. Los abrazo a todos, les deseo lo mejor que pueda hacer, principalmente salud, y nos encontramos en una semana. Hasta la próxima.